Hola, hola, bendiciones, bendiciones para todos y bienvenidos nuevamente a esta aula virtual de Escuela Bíblica para continuar en este estudio de Mateo, allí en el pasaje del capítulo 17, iniciando en el Monte de la Transfiguración, donde hemos estado en las últimas sesiones y vamos a continuar en esta. Así que prepárate, prepara tu Biblia, disponte ahí listo, cómodo con tu material de notas y sin más, demos inicio a este tiempo en la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, bendecimos tu nombre y te alabamos. Te damos gracias, Señor, por tener siempre la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Señor, como siempre, encomendamos este tiempo a tu guía por el Espíritu Santo para comprender y entender y sobre todo aplicar tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estamos, como decimos en este pasaje, que vamos a continuar estudiando en el día de hoy. Dice Mateo 17, 1 al 8, que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Habíamos quedado en este punto en donde explicamos la presencia de Moisés y Elías, pero ahora dice el texto: Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Según Lucas 9:33, ya Moisés y Elías se habían apartado de Jesús en este momento, porque ahí dice en Lucas 9:33, apartándose ellos, o sea, Moisés y Elías, de él, de Jesús, Pedro dijo a Jesús. De tal manera que en este momento en donde Pedro habla a Jesús, se entiende que ya Moisés y Elías se habían apartado. Entonces, vemos aquí que Pedro reconoce lo beneficioso que es para ellos, para Juan, Jacobo y él mismo, estar viviendo aquella experiencia. Y es que cualquier experiencia en la presencia del Señor es de beneficio para nosotros. Siempre, siempre seremos bendecidos al estar en la presencia del Señor. De ahí que debemos procurarlo, tener tiempo en la presencia del Señor. Obviamente, esto está a otro nivel, ¿no? La experiencia de Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, pero es tipo de lo que tenemos que procurar cada día. No tenemos que esperar una manifestación tan gloriosa en nuestra recámara secreta, como dice el texto del Padre Nuestro. Allí, en la enseñanza del Padre Nuestro, ahí podemos estar en contacto con el Señor, de tal manera que siempre procurar eso que es bueno para nosotros, estar en la presencia del Señor cada día. Y, por ejemplo, vemos eso expresado en palabras del salmista en Salmos 27:4, cuando dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Obvio, se aplica a el estar un día en la presencia de Dios por la eternidad, pero también se aplica a lo que hoy día a día hacemos. El salmista probablemente en su momento está hablando de ir a la casa de Dios, al templo en Jerusalén. Obviamente lo tenía a la mano y podía ir todos los días, pero no solamente ir a un lugar físico, como vamos, por ejemplo, a nuestra iglesia local, a la congregación con el resto de los creyentes, sino cuando nosotros mismos entramos en esa comunión con Dios en nuestra recámara secreta, ahí estamos en la presencia de Dios. Por tanto, eso debe ser algo que debiéramos desear todos los días. Y si no lo deseamos con suficiente fervor, pidámosle al Espíritu Santo que nos anime internamente a desearlo cada día más. Y
definitivamente que aquella experiencia sobrenatural fortalecería la fe de los discípulos. Así que definitivamente estamos de acuerdo con Pedro. Era bueno para ellos. Por algo el Señor Jesús los llevó allí en ese momento. Y dice más, dice Pedro, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice Lucas 9:33 que Pedro no sabía lo que decía. Lo dice Lucas 9:33, que Moisés le decía esto al Señor no sabiendo, dice al final de Lucas 9:33, no sabiendo lo que decía. O sea, el mismo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, expresa que Pedro en ese momento prácticamente dijo algo que en el momento le salió, pero como que no lo pensó. Así que ahí vemos cómo Pedro pues se dejó llevar como siempre de su impulsividad. Se deja llevar de esos impulsos naturales que muchas veces lo llevaban a actuar con precipitación, cosa que debemos cuidarnos. Por otro lado, según el mismo Lucas en el 9:32, él y los demás estaban somnolientos, probablemente como ya habíamos adelantado, era una hora ya avanzada, era de noche y tenían sueño, estaban cansados. Dice Lucas 9:32 que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, así que en esa somnolencia quizás tampoco le dio para hacer coordinar tanto sus pensamientos. Ahora, saber que ni Jesús, ni Moisés, ni Elías necesitaban de enramadas en ese momento, por favor. Se cae de su peso. Si uno, con un sencillo ejercicio de lógica, entendemos que eso no hacía sentido en ese momento, pero es lo que le sale a Pedro. Y es que, por otro lado, hacer enramadas ahí implicaba la idea de quedarse ahí. O sea, tratar de hacer ahí una especie de habitáculo para que se quedaran ahí, no sé, por varios días o semanas, quién sabe, porque obviamente era muy deliciosa espiritualmente hablando esa experiencia y para Pedro, hombre, que se prolongara todo lo que el Señor quisiera. Así que esto de hacer enramadas ahí para ellos, para el Señor, para Moisés y Elías, sonaba como que Pedro quisiera que estos se quedaran allí por mucho tiempo. Y no estaba comprendiendo en ese momento que Jesús le estaba dando una muestra, un anticipo, que ese no era realmente el fin de quedarse ahí en el monte por días, era una experiencia transitoria. Entonces, lo transitorio de la experiencia probablemente Pedro no lo estaba comprendiendo. Por un lado, tenemos aquí que quizás se puede estar cayendo en dos errores por parte de Pedro que debemos evitar. Por un lado, el activismo. Eh, eh, Cuando queremos hacer y hacer y hacer en lugar de disfrutar de la comunión con el Señor o que Él disfrute de nuestra comunión con Él, porque es para Él que le adoramos, Él quiere que hablemos con Él, que oremos, es decir, que quiere nuestra compañía y nosotros somos los más bendecidos por esa compañía. Entonces, en ese momento de comunión con el Señor, en ese escenario de la transfiguración, era un momento para estar en una contemplación y recibir esa vivencia espiritual, no tanto para estar haciendo enramadas y vamos a hacer y esto y lo otro, que a veces caemos en ese activismo en la iglesia, en lugar de tener una vida de entrega y de estar buscando de Dios, queremos estar haciendo y nos olvidamos de tener siquiera un tiempo de devocional, un tiempo de oración que sea pequeño por el mucho activismo que a veces nos involucramos en cosas buenas, en cosas buenas. Es parecido al caso de María y Marta, ¿te acuerdas? Eso está ya en Lucas en Lucas 10, 41 y 42 dice, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria, dice el 42, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No es que lo que estaba haciendo Marta fuera malo, pero era un momento específico, un momento puntual para escucharle a él, para estar con él, para estar ahí oyendo sus enseñanzas. Siempre había lugar para todo el servicio y todo lo demás. Entonces, saber que a veces el activismo, que es bueno, es correcto, que participemos, nos involucremos, tiene su momento, pero hay tiempo para escuchar a Jesús. El otro error que podía estar cometiendo Pedro al querer hacer enramadas era el quedarse ahí por tiempo indefinido. Ese es el otro error, que es sencillamente estar en un lugar y no estar en la presencia de Dios de una forma indefinida
y no saber que hay momentos para eso, pero hay momentos también para actuar. Hay momentos para estar en el monte, pero hay momentos también para bajar del monte, arremangarnos los brazos y meterle a la obra, ayudar a los necesitados, hacer la obra de Dios, predicar el evangelio, enseñar, etcétera. De tal manera que está bien ese momento contemplativo, espiritual, la presencia del Señor que debemos todos procurar, pero también hay momentos para la actividad. Entonces podría, por un lado, resaltarse el error de querer solamente estar en el activismo, pero por otro lado, el querer permanecer indefinidamente en el monte. Los dos extremos son malos. Hay un tiempo para una cosa y un tiempo para otra cosa, y debemos ser balanceados en nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, pero nuestra labor en la obra del Señor. Ambas cosas son importantes y debe haber un equilibrio en eso. Definitivamente que estar en la presencia del Señor, como le ocurrió a estos tres discípulos, fue algo maravilloso. Por eso dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Definitivamente que esa es una experiencia maravillosa y Pedro, Jacobo y Juan la vivieron grandemente. Entonces, eso en cuanto a los posibles errores que estaba cometiendo Pedro aquí, pero tenemos que resaltar también las cosas positivas de la acción de Pedro. Por un lado, sometió su sugerencia al Señor, es decir, no es que él decidió hacerlo, sino que le presentó al Señor si le parecía aquello. Así que es bueno que cuando deseamos hacer algo, se lo presentemos al Señor, ya sea cuando vamos a emprender una labor en la iglesia o inclusive un trabajo secular. Siempre es bueno que nuestros propósitos de vida se lo presentemos al Señor, como lo hizo Pedro en este momento. Le dijo, si te parece. Su oferta fue sincera, eso es otro. Actuó de corazón, o sea, él no estaba siendo hipócrita de voy a decirle al Señor que voy a hacer esto para quedar bien. No, él lo hizo de corazón y eso es importante, que lo que hagamos para el Señor sea de corazón, que sea sincero y no para aparentar. Por otro lado, no fue egoísta, porque lo hubiera podido decir, hagamos 5 o 4 o 6, no, 3, para ti, para Elías y para Moisés. Él no le importaba con él mismo ni con Juan, sino para el Señor. Así que en ese sentido, no fue egoísta y eso también es importante, la actitud con la que hacemos las cosas, no solamente el motivo por lo que lo hacemos, sino la actitud con que lo hacemos. A veces eso es más importante que lo que hacemos, porque recuerde, Dios mira el corazón, no mira, sí, mira nuestras obras, claro que sí, pero primero mira el corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y con qué actitud? Y obviamente así será apreciado más lo que hagamos para el Señor. Y por otro lado, Pedro fue voluntarioso. Él dijo, hagamos. O sea, no es que puso a Juan y a Jacobo a hacer pensaba poner a Juan y a Jacobo a hacer las enramadas. Él dijo, hagamos. O sea, que él estaba proponiendo hacerlo y él mismo se iba a poner manos a la obra. Así que en ese sentido demostró ser una persona que se involucra, que lo que propone no solamente lo propone y lo manda, sino que lo hace. Y por otro lado, sí, reconocer que era una experiencia maravillosa y él desea prolongarla y de eso no, y por eso no hay que criticarlo. Eso ya dijimos es algo bueno. El único error es que nos queremos quedar en el monte y no bajar a hacer la obra de Dios. Hay un tiempo para cada cosa, como ya decíamos. Ahora, por otro lado, y esto es algo que anotan algunos estudiosos porque definitivamente que se puede también entender porque de dónde le sale esto de las enramadas a Pedro. Por otro lado, Pedro podía estar pensando en la fiesta de los tabernáculos, también llamada de las enramadas. ¿Por qué se piensa esto? Bueno, porque está pensando en hacer enramadas. Y esto suena en un contexto de judíos a la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Tabernáculos son tiendas y enramadas, ustedes saben, son habitáculos temporales que representan aquellas tiendas en el desierto. Así que por eso se llama de los fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Es decir, aquellas viviendas transitorias que se hacían para representar el tiempo en el desierto. Podemos leer, por ejemplo, Levítico 23:34 dice, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. En el 23:40 dice, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová. En tabernáculos habitaréis 7 días.
en el 23:43 dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ahí también en Deuteronomio 16, 13 al 15 podemos leer esto acerca de la fiesta de las enramadas que fue ordenada por Dios allá en el Sinaí. Ahora, les recordaba esta fiesta a los israelitas, como acabamos de leer, que el pueblo de Israel habitó en tabernáculos, es decir, en tiendas, es decir, viviendas temporales, no una vivienda fija que habla de enraizamiento, sino una vivienda de peregrinos, como somos nosotros, peregrinos y extranjeros en esta tierra, que habían habitado en tabernáculos en el desierto. Les recordaba al pueblo esa vivencia que habla de la transitoriedad de nuestra vida en este mundo. Y proféticamente esta fiesta también representaba el tiempo del reino milenial, cuando van a ellos a habitar y el Señor va a estar como pueblo y el Señor va a estar entre ellos. De hecho, viene después de la fiesta del perdón, que es cuando se reconcilia el pueblo con el Señor. Así que por eso venía la fiesta esta después de la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las enramadas. Y la fiesta se celebraba en el mes séptimo o Tishri, que era un mes que iba intercalado entre lo que hoy es septiembre y octubre, entre finales de septiembre y principios de octubre, ahí se celebraba. Y se piensa que para este momento en el ministerio de Jesús, que está en su último año de ministerio, estaría más o menos por esa época y muy probablemente la fiesta estaría cerca y por eso posiblemente a Pedro se le vino a la mente la idea de hacer enramadas. Entonces, esta sería, y que como la fiesta tendría que ver con ese advenimiento del reino simbólicamente, tipológicamente, y esta significación, lo que había visto Pedro en el monte de la transfiguración, habla de Jesús en su gloria magnífica, como va a venir en la segunda venida, al establecer el reino, pues para muchos podría ir por ahí la idea que tuvo Pedro de hacer enramadas en el monte de la transfiguración. Sigue diciendo el texto que mientras él aún hablaba, mientras todavía Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió, una nube de luz. En la escritura, esto tenés aquí varios textos para que hagas tu estudio personal, en la escritura frecuentemente se indica la presencia de Dios mediante una nube. Desde Éxodo 13:21, donde vemos al Señor presentarse en una nube allá sobre el tabernáculo. Tenemos Éxodo 16:10, 19:9, 19:6, 24:15, 33:9, 40:35, Levítico 16:2, Números 11:25, Primero de Reyes 8:10 y 11, Nehemías 9:19, Salmos 70:14, Ezequiel 1:4, incluso Apocalipsis 4:14. Vemos diferentes pasajes donde la nube es una manifestación física visible de la presencia de Dios. Entonces, si estudias todos estos textos, te das cuenta que esto de la manifestación de una nube tiene un simbolismo importante, tiene una representación importante. No es que la nube es Dios, no es que la nube es Dios, pero era una forma que tenía Dios de hacerles entender a ellos, a las personas, a su pueblo, que Él estaba presente. Obviamente, los seres humanos necesitamos algo visible y Dios no puede ser visto por nadie, evidentemente. Entonces su presencia se hacía manifiesta al mostrar físicamente esta nube. Esta nube que definitivamente la vemos como vemos a lo largo de toda la escritura. Y es la llamada Shekinah. Shekinah, que es la manifestación visible de la gloria de Dios. Ese es el término hebreo que se le da a esta nube que se posaba sobre el tabernáculo, que llenó el templo cuando fue dedicado por Salomón, etcétera, etcétera. Y una cosa interesante, cuando uno ve una nube en el cielo, en el día, obviamente, ¿qué se produce? Se produce sombra, porque la nube, perdón, tapa la luz del sol y genera sombra. Pero esta era una nube que generaba luz. Tremendo, como el Señor, a pesar de que les muestra allí en el monte de la transfiguración una nube, la nube en realidad en vez de generar sombra, generaba luz. Otra
otro elemento que respalda el señalamiento que hicimos anteriormente de que era de noche cuando ocurre este episodio. Pero tremendo, ¿no? Las nubes normalmente dan sombra, pero la nube de Dios da luz, porque Él es lámpara por medio de su palabra, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en el desierto, cuando era de noche, esa nube que les daba sombra en el día se convertía en columna de fuego que les daba luz, porque el Señor alumbra nuestro camino. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya no se escucha la conversación de Moisés y Elías con Jesús, sino ahora se escucha audiblemente la voz del Padre. Lo dice el texto claramente. Y es una voz, como decíamos, clara, no con truenos y trompetas, ni truenos ni relámpagos, como en Éxodo 20, 18 al 19, donde dice que el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es decir, no ese estruendo que no era comprendido por el pueblo y que más bien los atemorizaba. Era una voz clara, una voz comprensible para ellos. La voz, fíjate, entonces generó comprensión, porque ellos comprendieron lo que decía la voz, no como allá en el Sinaí, que lo que oían era el estruendo y lo que generaba era un temor casi de terror. Acá generó un temor, sí, pero un temor reverencial, un temor de respeto, porque entendieron que era algo sacrosanto. Y eso es lo que generó en los discípulos, pero fue una voz comprensible, no como la voz que generaba el Dios allá en el monte Sinaí donde estaba imperando la ley. Ahora acá había una voz comprensible y que realmente era para que ellos pudieran entender la directriz del Padre. Y fíjate que son las mismas palabras, si te buscas Mateo 3:17, son las mismas palabras que encontramos en el bautismo de Jesús, cuando Jesús es bautizado por Juan. En Mateo 3:17, allá dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Prácticamente las mismas palabras, el Padre testificando acerca del Hijo. El Padre entonces declara dos cosas, que Jesús es el Hijo de Dios. Está respaldando esta declaración que Jesús viene haciendo a lo largo de su ministerio, que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, y que el Padre ama al Hijo. Y esto es, obviamente, eso es una verdad diáfana como el día. Juan 15:9 dice, por ejemplo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice Jesús. Y en Juan 17, 23 y 26, dice en el 23, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y en el 26, para que el amor con que me has amado esté en ellos. De tal manera que se expresa ahí el amor del Padre por el Hijo, que es un amor eterno, porque en el seno de la Trinidad el amor es perfecto. Y ahí ordena a los discípulos que oigan, o sea, obedezcan, es lo que implica esa orden, al Hijo. Y en ese sentido, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, viene a ser el que va a expresar la voluntad de Dios para los hombres. Así que por eso el Padre dice que a Él oíd, es decir, obedezcan, como debemos obedecer nosotros en todos sus mandatos expresados en su palabra. Dice, hay textos en este sentido como el de Deuteronomio 18:15, es un texto mesiánico que habla de ese Mesías que vendría, le dice a Moisés, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, le dice Moisés al pueblo inspirado por Dios, profeta de en medio de ti, es decir, en medio de Israel, de tus hermanos. Jesús se levanta en el pueblo de Israel, obviamente sabemos que no por voluntad humana, sino de Dios. Dice Moisés, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y ese es el Mesías, al que debían oír.
Y Jesús es ese profeta que se levanta de en medio del pueblo. Y en Hebreos 1 y 2, en Hebreos 1 y 2 tenemos que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo ha traído la última revelación que completa toda la revelación de Dios de parte del Padre. Y en Mateo 28, 20, dice Jesús, ya Jesús resucitado, en el pasaje donde les encarga la gran comisión, dice, enseñándoles, es decir, aquellos discípulos que van a venir después de los que le seguían, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, debe todo creyente, todo seguidor de Jesús, obedecerle, guardar todas las cosas que él ha mandado, es decir, oírle, como aquí literalmente la voz del Padre expresa. Y es que Jesús, como el verbo de Dios, el logos, el verbo de Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es la palabra logos en griego, que es palabra, y Jesús es la palabra de viva, por la medio de la cual dice que fueron hechas todas las cosas, dice Colosenses, es decir, esa palabra de Dios, esa palabra de viva, es la expresión de la voluntad de Dios, de tal manera es que es su más plena revelación. De tal manera que haríamos bien en obedecerle en todo lo que él indica. Y en este sentido es superior, aunque no contrario, a Moisés, que representa la ley, o a Elías, que representa a los profetas. Sí, todo lo que fue expresado por medio del Espíritu Santo a través de Moisés o a través de Elías, a través de la ley y los profetas es importante. No hay que en ningún momento decir que eso queda de lado porque ahora Jesucristo trajo otra revelación. Ahí está. Es más, Jesucristo vino a darle una completa y amplia interpretación para que la comprendiésemos mejor, la ley y los profetas. Pero Jesucristo es la más plena revelación de Dios. Así que definitivamente que en Él, en su palabra, tenemos la máxima revelación, la cual debemos oír y por tanto obedecer. Dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Definitivamente que la experiencia fue muy impactante para aquellos 3 discípulos y los llevó a tener incluso un temor reverencial. Es que es algo que vemos en diferentes episodios, como el de Juan 1:14, donde dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto quiere decir que Juan todavía años después, fue tan impactante la experiencia que años después la recordaba, que vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y en segundo de Pedro tenemos a Pedro, otro de los testigos, escribiendo años después, en segunda de Pedro 1:16-17, sobre esta experiencia. Fue tan impactante que ellos quedaron ahí, Juan y Pedro, testificando años después de lo que habían visto. Ya vimos el testimonio de Juan en Juan 1:14, pero en Pedro, segunda de Pedro 1:16-17 leemos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. De tal manera que Pedro ahí, como él dice después también ahí mismo en el Monte Santo, tuvo esa experiencia y fue tan impactante que él la recuerda y se las hace reiterada a sus lectores. Entonces, aquí definitivamente que la fe de Pedro, de Juan y de Jacobo se vio plenamente fortalecida. Y es que las experiencias espirituales con el Señor nos van a impactar de manera permanente. Debemos anhelar tener experiencias con el Señor y atesorarlas. Y cuando vienen los momentos difíciles, acordarnos esos momentos en que pudimos percibir de una manera u otra la presencia del Señor. Pudimos ver la mano de Dios en nuestras vidas, actuando sobre una necesidad,
sobre un problema de salud, haciendo alguna obra milagrosa en la cual reconocimos la mano de Dios. Esas experiencias espirituales son tesoros que debemos siempre guardar y traerlas a nuestra mente cuando enfrentamos alguna adversidad para que refuerce nuestra fe y seguir adelante en la obra del Señor. Nos detenemos aquí, seguiremos todavía con algo más de este episodio en la próxima sesión, así que hasta entonces que el Señor siga bendiciendo tu vida grandemente.